El contenido proporcionado en este podcast tiene fines informativos y educativos únicamente. Cap Medical presenta. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Sean bienvenidos a una nueva consulta virtual desde las redes del doctor Edgar Ulises Alejandro, el hematólogo de confianza. El día de hoy vamos a hablar acerca de leucemia de mieloide acrónica. Por si tienen alguna duda con respecto al tema en el transcurso del live, pueden dejar sus preguntas o comentarios. De igual manera, si tienen algún caso o alguna de las personas que ahora está viendo ya presenta alguno de estos síntomas o diagnóstico del cual vamos a hablar el día de hoy, de igual manera déjenos ahí. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días. Muy bien, buenos días Ángel, ¿qué tal? Aquí, pues con la intriga de platicar con este tema, digo, hemos hablado acerca de muchos tipos de leucemias, de anemias, de mielomas, de igual manera, pues neoplasias sanguíneas. eh, y también estamos conscientes que cada una de estas tiene sus clasificaciones. Me imagino que leucemia mieloide crónica, por lo que suena, tiene que ser un padecimiento relacionado, pues, al sistema de la médula ósea, o al sistema sanguíneo de igual manera, pero ¿qué nos Ujú. pudiera platicar un poquito? Sí, como su nombre lo dice, se le llama de esta forma por la instauración más lenta que tiene, a diferencia de las leucemias agudas, que son los temas que hablamos en las sesiones previas, que se instauran de forma súbita, son muy violentas, dan unos síntomas muy agresivos. Las leucemias crónicas, eh, a diferencia de estas, pues tienen una instauración más lenta, más progresiva, que muchas veces, de hecho, una muy buena cantidad de pacientes se hace el diagnóstico con un hallazgo en la biometría. Van por cualquier otra situación a hacerse un estudio Ujú. y ahí vemos que se están elevados los leucocitos y empezamos a caracterizar qué está ocurriendo y pues terminamos con el diagnóstico. No es tan común que el paciente llegue con esta enfermedad con unos síntomas muy floridos, no es lo más habitual. Ok, si no se presentan síntomas quizá muy prominentes, ¿cuáles son de forma, no sé, de forma regular, que son los síntomas quizá más leves que se pudiesen Sí, presentar? pues lo más común es lo más característico en las enfermedades hematológicas que ya hemos comentado en varias ocasiones, que pues puede haber fiebre, puede haber malestar general, cansancio, fatiga por el incremento de las células, porque al final de cuentas hay muchas células en el cuerpo, puede dar dolor de cabeza y cansancio. Es lo más, son síntomas muy inespecíficos. Obviamente, si un paciente llega con esos síntomas, no dice, tienes una leucemia Claro. crónica, pero ya lo veo en la biometría, trae estos síntomas y veo los cambios en la biometría y pues ya me voy orientando que trae ese problema. Por ejemplo, a nivel celular, a nivel molecular o a nivel del cuerpo, de la función, ¿qué sucede cuando un paciente empieza a presentar o a desarrollar la leucemia crónica dentro del cuerpo? ¿Qué órganos son los más afectados? Y de igual manera, pues, ¿qué dejamos de producir o qué producimos de más? Ujú. Sí, en esta enfermedad tiene una alteración genética, no es de nacimiento, se adquiere con el paso de los años. A nivel internacional, la incidencia en las edades es por ahí de los 60, 65 años Ya gente adulta. en gente adulta. En nuestro país y en Latinoamérica son edades más tempranas. En México la edad de presentación media es por ahí de los 45, 48 años, gente más joven. Y lo que ocurre es que hay una mutación, se llama una translocación, es en el cromosoma Filadelfia, así se le llama, que se translocan el cromosoma 9 con el cromosoma 22. Ujú. Hacen ahí una conversión medio extraña y dan un gen alterado que se llama BCR-ABL, que pues para fines generales es el cromosoma Filadelfia, que es el que está alterado, y este facilita una proliferación, que se produzcan muchas células blancas de la médula ósea y empiezan a haber demasiado. A diferencia de las leucemias agudas, que las leucemias agudas son células muy dismórficas, muy disfuncionales, en esta enfermedad no son células que son maduras, son células que son funcionales incluso, Ok. pero que están incrementadas en tanta cantidad que empiezan con los problemas. De órganos que me decías que afectan, pues obviamente es la médula ósea, es lo que vamos a ver mucho incremento de células blancas y también algo muy característico es que hace que crezca el vaso, se van al vaso y hacen que se inflame, entonces es muy común que este paciente llegue con tal vez algo de molestia abdominal por el vaso crecido. Ok. Digo, se pudiese entender, como mencionaba ahorita, si las células que se producen, si las células blancas que se producen en su mayoría son sanas,
¿Por qué este tipo de sobreproducción afecta o produce esta enfermedad? Digo, Porque todo exceso es malo. ok, digo, la verdad Entonces, muy buen punto. pues sí, se están produciendo demasiadas células que llega al punto en que empiezan a obstruir la función de las otras, de la hemoglobina, de las plaquetas, e incluso pueden empezar a bajar. Y pues también llega un punto, si no se hace el tratamiento a tiempo, que puede tener una conversión. Es algo bien importante, la leucemia mieloide crónica o leucemia granulocítica crónica es lo mismo, tiene un riesgo incrementado de que se convierta en una leucemia aguda Ok. y pues ahí ya empeora el pronóstico. Ahí, por ejemplo, ¿qué tan progresivo, digo, habiendo diferenciado crónico y agudo, que una es más agresiva y posiblemente otra es más lenta, Más despacio. ¿qué tan progresiva es? Digo, o se tiene algún estudio médico estandarizado donde se tenga un periodo de tiempo que el paciente empiece No, a presentar es difícil síntomas. caracterizarlo. O sea, está reportado que puede ser meses, incluso años, pero no hay un tiempo de que empiece esta alteración y al punto en que la detectamos, pues no tenemos eso bien caracterizado. Porque te digo, muchas veces el paciente va por cualquier otra cosa a hacerse una biometría hemática, porque puede ser el estudio fundamental para cualquier estudio, para cualquier especialidad. Ujú. Y ahí ya vemos que están muy incrementados los leucocitos y ahí ya empezamos a hacer el estudio. Ok, a factores de riesgo, vayámonos a ese punto. Ahorita mencionaba que pues es una enfermedad que se desarrolla. Eh, Ujú. ¿Se conocen quizá causas de No. inicio? No. Se han podido asociar algunos detalles, pero son cosas más epidemiológicas. Es un poquito más común en hombres, más o menos la frecuencia es 58, 57%, dependiendo de lo revises. En edad más grande, por ejemplo, pero un factor, una exposición que mi familiar tuvo esta enfermedad o alguna otra parecida o que tuve exposición a quimioterapia previa, a tóxicos, la verdad no se ha podido hacer una asociación directa de que alguien tenga esta enfermedad y que haya tenido esta exposición y que eso incremente el riesgo. No. Ok, más que nada para estar en contexto de cómo podemos complementarlo en este tema. Ahora bien, en cuestión de el diagnóstico, mencionaba que pues llega un paciente, normalmente una biometría hemática es como se Sí, diagnostica, es lo fundamental. pero ¿qué sigue después? ¿Qué otros estudios ustedes utilizan para reforzar? Y aparte, ¿se hace algún estudio clínico del paciente o todo va con estudios de laboratorio y gabinete? Son estudios de laboratorio principalmente. Veo la biometría, veo el extendido del frotis, que pues repitiendo, el frotis es yo tomo la sangre del paciente, la extiendo en una laminilla y la veo en el microscopio. Y ahí ya voy a ver algo muy característico, que todas las células de la línea blanca de los leucocitos están incrementadas. Están muy incrementados los neutrófilos, están muy incrementados los eosinófilos, puede haber incremento también de monocitos. O sea, veo todas las células que corresponden a la línea blanca de los leucocitos incrementadas. Entonces eso ya me orienta bastante que va por ahí el problema, porque eso es muy característico de esa enfermedad. En la revisión clínica puedo ver que seguramente va a estar el vaso crecido y ya tengo una orientación muy certera, pero sí hay que hacer el estudio confirmatorio y es un estudio de sangre, que es un estudio en el que voy a detectar la mutación. Hay varias formas de hacerlo, lo más común es hacer una prueba por Fish, así se llama, que es una sonda que detecta la mutación en el gen, Ujú. o puede ser una prueba por PCR. Son pruebas de sangre, se toma la muestra, se manda al laboratorio y en una semana ya tenemos el diagnóstico. Ok, normalmente es el periodo de tiempo en el que ustedes tienen para diagnosticar, de una a Ujú. máximo 2 semanas, me imagino, ¿no? Más o menos. Ok, ¿qué es el siguiente paso? Una vez que ya ustedes tienen el diagnóstico, ¿cómo procedemos al tema de tratar al paciente, doc? Sí, esta enfermedad tiene algo muy particular que fue cuando abrió la era de las nuevas terapias. Fue de las primeras terapias innovadoras que fue el imatinib. Ok, Se empezó a utilizar por ahí de la década de los 90 y cambió el panorama de esta enfermedad. Antes de su uso, era una enfermedad muy agresiva, muy violenta, que prácticamente todos los pacientes se transformaban a una leucemia aguda y pues nos iba muy mal. claro. Una vez que se desarrollaron este tipo de medicamentos, que este medicamento lo que hace que va específicamente a atacar la mutación que está alterada al cromosoma Filadelfia, va y regula este gen a la baja. Entonces, al regular específicamente donde está el problema, pues resuelve la enfermedad, no la cura. Bien importante, estos pacientes tienen que estar con este tratamiento pues, prácticamente de por vida. Hay algunos protocolos donde poco a poco se va retirando el medicamento, pero de entrada se considera que se va a utilizar de por vida, pero ha cambiado mucho el panorama porque desde que empezó a utilizarse este tipo de medicamentos, redujo mucho la mortalidad. Ahorita prácticamente un paciente con esta enfermedad vive una vida normal. Es difícil que tenga complicaciones. ¿Qué sucede con los avances médicos? Por ejemplo,
Si es que se pudiesen aplicar para esos pacientes. Ujú. Se ha escuchado mucho de células madres, de inmunoterapia, de quizá tecnología o inclusive avances médicos que pudieran prolongar un poco más la vida. ¿Hay algún avance en específico actualmente donde el paciente tuviese otras alternativas lejos de la que nos acaba de platicar ahorita? No, en esta enfermedad es todo este tipo de gama de medicamentos. Obviamente el imatinib fue el primero que salió, pero ya han salido más de segunda, tercera generación y se escoge cada uno en base a las características del paciente, las enfermedades que tienen, no tanto la efectividad, porque todos son muy, muy efectivos. De hecho, cuando empezamos con este medicamento que vimos que era, pues prácticamente resuelve la enfermedad, pues sí había mucha, eh, estamos muy, muy emocionados, digamos, por este tipo de terapia. Ya después vimos que otras terapias a lo mejor no funcionaron tan bien, pero sí han ido saliendo nuevas terapias innovadoras, no para esa enfermedad, para otras enfermedades que han ido cambiando los resultados finales de los pacientes. Entonces nos ha ido muy bien. Ok, para los pacientes que quizá se tendrían o ya se están sometiendo a un tratamiento para leucemia crónica, ¿cuáles son las fases del proceso para encontrar, para llegar quizá a la remisión o llegar a la mejoría? Bien sencillo, empezamos a tomar este medicamento, detectamos la enfermedad, hay que ver en qué fase se detecta. Afortunadamente, la gran mayoría de los pacientes se detectan en esta fase crónica antes de que esté un proceso de transformarse a una leucemia aguda, Ujú. porque te digo, eso ya es bastante malo. Los detectamos en esta fase, empezamos el tratamiento, son tabletas tomadas, casi siempre son, depende de la presentación, 1 a 4 tabletas tomadas diarias y se acabó el problema. Vamos vigilando con estudios, con esa misma prueba que se hace de diagnóstico de la mutación, vamos viendo cómo va reduciendo con el paso del tiempo, con los meses, con el uso de este medicamento. Ok, me surge la duda porque digo, en este canal hemos hablado pues, diversos procedimientos acerca de padecimientos hematológicos, desde las quimioterapias, inmunoterapias hasta los Ajá. trasplantes de médula ósea. En este padecimiento, un trasplante de médula ósea, sabiendo que posiblemente la causa sea el origen, digo, la Ujú. médula ósea, ¿existe una posibilidad de Sí, hacer cambio? sí. Afortunadamente con estos tratamientos pues ya no es tan necesario, pero sigue teniendo su indicación en pacientes que fueron refractarios al tratamiento inicial. Como quiera, aunque sea un pequeño, pero hay un pequeño grupo de pacientes que no van a responder del todo bien a este tipo de terapias y en ellos está indicado hacer un trasplante de médula ósea. Por ejemplo, con el trasplante de médula ósea, sí, sí existe esta posibilidad de cura o igual simplemente es Sí. para tratar al paciente. No, en esta enfermedad específicamente y en la mayoría de las enfermedades malignas, cuando usamos el trasplante de médula es con fines curativos. Ok. No todos los pacientes lo logramos, pero bueno, en pacientes que necesitan un trasplante con esta enfermedad normalmente tienen muy buenos resultados. Igual, digo, yo sé que queréis adentrarme mucho al tema. Si tienen la oportunidad, me gustaría que Sí, sí, después sí. abordáramos un live para que explicáramos Del pues, el trasplante. trasplante de Sí, de médula hecho, ósea, sí tenemos ahí planeado hacer dos dos partes. sesiones de trasplante de autólogo y halogénico. Ok, también para que se suscriban de una vez a todas las redes sociales del doctor Edgar. Es un tema, pues la verdad, bastante interesante porque como lo menciona el doctor, pues no hay pacientes que pueden ser candidatos y que no. Y pues en estos lives es donde vamos a ir desmenuzando poco a poco cada uno de estos procedimientos. Así que los invito a suscribirse, es completamente gratis. Activen las notificaciones de igual manera. Y pues ya saben, si van a estar aquí con nosotros, vamos a hablar acerca de enfermedades de alta especialidad, específicamente de enfermedades hematológicas. Bueno, para terminar, la calidad de vida de estos pacientes, Bueno, ¿cómo viene siendo? muy buena. Prácticamente el paciente hace su vida normal, nada más de que está tomando su tableta. ¿Existen algún tipo de limitaciones que los pacientes, que en teoría una persona sana haga a diferencia de un paciente que tiene ese diagnóstico? No, nada en particular, nada más no perder el seguimiento, porque incluso pueden confiarse. Si hay casos de que, pues ya estoy muy bien, se les olvida que Sí. tiene una leucemia, no deja de ser una enfermedad maligna. Se dejan de tomar el medicamento, la enfermedad aprovecha, progresa y ahí nos problemamos. Siempre y cuando el paciente siga su tratamiento al pie de la letra y esté en seguimiento con su médico, los resultados son muy buenos. Hace una vida prácticamente normal. Ok. ¿Por qué, por qué considera usted que cuando, digo, si un paciente está sometido a tratamiento y como usted dice, ¿no? Llega el punto en el que uno como persona, ¿sabes qué? Ya me siento bien, ya no tengo que tomarme nada, me siento bien. ¿Por Pues, qué tenemos esa mentalidad? pues ya ha sido idiosincrasia propia de cada quien. Yo creo que es la confianza de que se sienten bien. Y a lo mejor un poquito la molestia de estar tomando, porque como te digo, es bien difícil retirar el tratamiento. Estos pacientes tienen que estar tomando prácticamente de por vida las tabletas. Me imagino que un poco de hartazgo o algo similar,
pero pues nunca olvidar que pues es una enfermedad maligna que se puede complicar si no seguimos el tratamiento. Comprendo, Doc. Para la gente que nos está viendo, ya para finalizar, Doc, ¿qué nos recomienda? ¿Qué les recomienda siempre usted a sus pacientes cada vez que pues acuden a consulta con usted? Sí, pues bien importante estar con el chequeo general de forma rutinaria, por lo menos una vez al año, inclusive cada 6 meses, dependiendo de las características de cada quien. Y así es como detectamos estas enfermedades. Esta y muchas otras las detectamos mucho más a tiempo que si no hiciésemos estos estudios de seguimiento, y pues cambia mucho cómo nos va a ir si detectamos una enfermedad inicialmente, que si la detectamos ya cuando está muy avanzada, obviamente. Exactamente, Entonces, la pues sí, siempre ir a detección. acudir a checarse. Perfecto, la detección oportuna, ¿no? Detección Dijeran por ahí. oportuna. Doc, para la gente que nos está viendo y requiere una consulta de primera vez con usted, o una consulta de seguimiento, o una consulta de segunda opinión, ¿dónde lo podemos encontrar? Sí, estoy ahorita todavía en Medical, en Calzada del Valle, y en San Pedro, y sigo consultando también en el Centro Altos, en el área de Obispado. Excelente, Doc. Muchas gracias por habernos prestado parte de su tiempo. De igual manera van a estar apareciendo los datos del doctor aquí en pantalla por si quieren alguna consulta o alguna segunda opinión o inclusive verificar alguna biometría hemática que se hayan hecho. Ahí van a estar apareciendo los datos del doctor. Les recuerdo que este programa es en colaboración con Cap Medical, su clínica de corta estancia especializada en terapias de infusión vía intravenosa, donde tratamos pacientes con enfermedades oncológicas, neurológicas, reumatológicas y sobre todo hematológicas, entre muchas especialidades más. Les recuerdo también suscribirse a todas las redes sociales del Dr. Edgar. Cada día estamos publicando contenido con información médica específicamente enfocada en enfermedades hematológicas. Mi nombre es Ángel Prado y les deseo un excelente día, bonito miércoles, ombligo de semana. Muchas gracias, Doc. Gracias, producción. Gracias a Nos ustedes. vemos.